Buenos días, queridos amigos. Mi nombre es Aldo Olcese, soy el presidente de la Fundación Independiente. Bienvenidos a esta sesión de trabajo sobre el cambio climático que hemos convocado entre el Foro por el Consenso del Clima, que coordina su promotor, Juan Costa, que nos acompaña, y la Fundación Independiente. Hoy tenemos como invitado especial y de honor al secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea. Teodoro, muchas gracias. Bienvenido y bienvenidos a todos ustedes a este foro que hoy se estrena también en estos debates sobre el cambio climático con los líderes políticos. Luego vendrán también los líderes empresariales, eso lo va a contar Juan a continuación, en torno a una mesa de debate sobre el consenso del clima. Es una cuestión que consideramos muy relevante para el futuro de nuestro país y del planeta, en el que los consensos son importantes, son necesarios. La Fundación Independiente decidió atender a la convocatoria y a la invitación que nos hizo Juan Costa en su momento para promover este foro por el consenso del clima, ayudar a crearlo y, bueno, la Fundación Independiente, que ya los que nos siguen nos conocen, siempre vamos a estar en aquellos lugares y en aquellas cuestiones donde el consenso sea un bien necesario, creemos en ello, y también creemos que España merece un proyecto nacional como nación en torno al cambio climático como motor de crecimiento y como motor de conservación también de nuestro estatus de vida, de nuestra naturaleza, algo que es muy relevante en los tiempos que nos han tocado vivir. Así que, sin más que agradecer mucho a Teodoro García Egea que haya aceptado ser el primero de nuestros invitados en estos foros de debate, le paso la palabra a Juan Costa para que haga la introducción. Muchas gracias. Muy buenas tardes y muchas gracias en primer lugar a Aldo Olcese como presidente de la Fundación Independiente por darnos la oportunidad y respaldar este foro de defensa del consenso por el clima, y dar las gracias sin duda también a Teodoro García Egea, secretario general del Partido Popular, por darnos la oportunidad de iniciar estas jornadas con nosotros. A mí me gustaría hacer algunas reflexiones muy generales sobre cuál es el objetivo que persigue el Consenso por el Clima y también un poco el contexto y la situación en la que nos encontramos. Sin duda el cambio climático es el riesgo más importante que tiene la humanidad y el riesgo sistémico número uno de la economía mundial. Además, en una situación tan grave y dramática como la que estamos atravesando en muchísimas economías del mundo debido a la crisis del COVID, sin duda es una parte de la agenda de reactivación económica que se están planteando los gobiernos. En el caso de Europa, claramente además, la agenda de transición ecológica es el proyecto industrial del siglo XXI y sin duda también es un proyecto con un enorme potencial de oportunidades y de creación de empleo. El mercado y la tecnología de alguna manera ya ha decidido que la opción es reducir las emisiones de CO2 y descarbonizar el sistema económico en su conjunto. Las energías renovables son más económicas en la mayor parte de las regiones del mundo ya. El vehículo eléctrico va a ser también más eficiente económicamente en un plazo muy limitado de tiempo y por lo tanto se trata de gestionar el riesgo tan importante que es el cambio climático para la economía global y hacerlo de una forma que permita la transición más fácil posible. Consenso por el Clima es una iniciativa de la sociedad civil. En él participan numerosos líderes de la sociedad civil de sectores tan diversos como el turismo, el mundo del arte, el mundo de la moda, el mundo del cine, pero también un grupo de académicos y universitarios e investigadores y personas que hemos estado en el pasado vinculados a responsabilidades en políticas públicas, pero que hoy no tenemos responsabilidades en políticas públicas y que formamos y pertenecemos a
todos los espectros ideológicos y obviamente en el caso de España el Partido Socialista y el Partido Popular. El Consenso por el Clima tiene básicamente dos grandes principios y dos grandes compromisos. Por un lado, defendemos que en todo aquello que sean políticas para luchar contra el cambio climático y favorecer la transición ecológica, defendemos la idea del consenso, defendemos la idea de un acuerdo nacional amplio, de un acuerdo que integre no solo a las fuerzas políticas y a las administraciones, sino también a los ciudadanos y al conjunto de la sociedad civil. Esto es una responsabilidad de todos y esto no va a ser gestionado por un solo gobierno. Esto va a tener que ser gestionado durante muchísimos años por el conjunto de la sociedad y, por lo tanto, uno de nuestros objetivos fundacionales, de alguna manera, es intentar apoyar y trabajar desde la sociedad civil para hacer posible esos consensos. Y, en segundo lugar, defendemos también un principio que es una transición justa. Al final, como cualquier transformación económica, cualquier transformación tecnológica, hay empresas, ciudadanos que ganan menos, y se trata de hacer una transición que sea ordenada, que sea justa, que no deje a nadie atrás y que reparta de alguna manera los costes y los beneficios de una forma plural entre el conjunto de la sociedad española. Esas son un poco nuestras grandes banderas, las razones por las que como sociedad civil queremos contribuir activamente a respaldar cualquier iniciativa pública que vaya en la línea de la defensa de la colaboración entre las instituciones y entre el sector público y el sector privado. Y como decía Aldo Cese, bueno, tenemos la suerte y estamos muy agradecidos al secretario general del Partido Popular que haya querido iniciar estas jornadas. Esta es la primera. Y bueno, y sin duda pues esperamos que sea la primera con muchas y que este tipo de diálogo nos ayude entre todos a construir una agenda que sea inclusiva en España y que dé respuestas a ese gran desafío. Además tenemos la oportunidad de hacerlo en un momento que es especialmente relevante también porque no solamente se está negociando la transferencia de fondos europeos a España, sino se está debatiendo en el Parlamento la ley de cambio climático y también es un momento oportuno, ¿no?, para conocer cuál es la posición del Partido Popular en general con respecto a la agenda, pero también con relación a la ley. Muchas gracias de nuevo, Teodoro García Gea, gracias y bueno, la palabra es tuya. Muchas gracias en primer lugar a Aldo por mantener vivo este foro, que creo que es muy necesario en los momentos en los que estamos atravesando estas dificultades impuestas por la pandemia. Creo que es importante que sigan existiendo este tipo de foros donde podamos afrontar retos que necesariamente se nos están ya poniendo encima de la mesa y retos que desde hace años pues estamos viendo venir y estamos trabajando muchos para intentar que en los momentos complicados tener encima de la mesa una hoja de ruta y un plan bien diseñado como sociedad y como país, ¿no? Por tanto, creo que es muy conveniente y muy pertinente este foro. Para mí es un honor poder ser esta primera conferencia y solo te pido pues que no me invites solo de ponente, sino que a las próximas también me invites a participar. Y gracias también al presidente y coordinador del foro Consenso por el Clima. Gracias, Juan, por todo lo que has hecho también en tu etapa política, también en tu etapa en el sector privado y por todo lo que sigas haciendo, porque sabemos los que te conocemos que eres un convencido de que los retos que tenemos por delante no solo hay que afrontarlos desde el punto de vista medioambiental, sino también muchos de ellos tienen una dimensión muy importante desde el punto de vista económico y además en tu bagaje internacional has podido comprobarlo. Por tanto, gracias Juan por tu trabajo y por todo lo que haces. Tenemos un gran reto por delante. El siglo XXI se está revelando como un compendio de grandes desafíos. No contábamos con el desafío sanitario y también lo tenemos aquí. Y en los últimos años hemos asumido que algunos de los retos más importantes de nuestra era, que cada país y para cada época tienen una trascendencia muy diferente. Es verdad que estos problemas, es cierto, pueden parecer pequeños por la trascendencia de la pandemia del coronavirus, del COVID-19, que no solo se está llevando miles de vidas por delante, sino que también está cambiando nuestro modo de vida.
Primero, por las precauciones que están tomando desde el punto de vista social, pero también por la forma en la que estamos cambiando nuestros hábitos más cotidianos. Levantarnos por la mañana, llevar a los niños al colegio, irnos a trabajar, asistir a las clases en la universidad o hacer esta propia conferencia, que en otra época, en otras circunstancias, no hubiese sido retransmitida por streaming ni hubiese sido organizada de la forma en la que lo hemos hecho. En definitiva, estamos cambiando sobre todo nuestra forma de relacionarnos. Sin embargo, sí es cierto que en muchas ocasiones, y en esta está siendo una, no podemos consentir que lo urgente nuble lo importante, ¿no? Había un profesor del IES que decía que durante el día una persona es capaz de hacer el 20% de las cosas importantes y el 80% de las cosas urgentes. Dediquémonos también a que ese 20% incremente el porcentaje. La emergencia de la pandemia no puede impedirnos afrontar una de las tareas urgentes que tenemos por delante, que es la gestión de ese cambio climático. Quizá incluso ahora estamos tomando más conciencia de la importancia de dedicarnos recursos y tanto materiales como humanos a la parte del medio ambiente. El cambio climático es un riesgo cierto, es el riesgo, yo creo, de los más relevantes a los que se enfrenta hoy la humanidad y tiene distintas dimensiones que debemos afrontar. El riesgo más determinante al que nos enfrentamos en este momento es el económico para que todo pueda seguir funcionando. Más todavía, aparte del económico, diríamos que es un riesgo incluso sistémico a nivel global, porque no entiende de fronteras y no entiende tampoco de geografía. Aunque no podemos asegurar que un hecho meteorológico esté causado exclusivamente por el cambio climático, es innegable que estamos siendo testigos de fenómenos verdaderamente preocupantes. Podemos referirnos a países lejanos, pensando en esas imágenes que nos llegan a través de los telediarios de India, o la ola de calor de 2019, la mayor en 3 décadas, pero también puedo pensar que hace exactamente un año, en septiembre del año pasado, yo estaba ayudando a limpiar de barro un colegio en San Javier como consecuencia de las lluvias torrenciales que llegan a zonas donde normalmente hay sequías, provocando enormes pérdidas materiales e incluso humanas, que también hemos vivido en el Levante español. Por tanto, todo está cambiando y tenemos que ser sensibles a estos cambios. Estas pérdidas van mucho más allá de las pérdidas puntuales que puedan suceder por un fenómeno concreto. Existe una creciente preocupación porque esos riesgos también cotizan en bolsa. Esos riesgos también se ven reflejados en el balance de las empresas. Esos riesgos también suponen riesgos para la economía como consecuencia del cambio climático. Según el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, el cambio climático es uno de los riesgos sistémicos a los que tendrá que hacer frente la economía mundial. Y no podemos mirar para otro lado, porque las decisiones de inversión, las decisiones en materia corporativa, las decisiones de las grandes compañías estarán afectadas por este riesgo sistémico. Y tendrán consecuencias en aquellos territorios y en aquellos países donde los gobiernos no sean conscientes de que estas decisiones pesan y mucho a la hora de garantizar la prosperidad de un país. Principalmente por la propia incidencia de los fenómenos y los desastres naturales, como venimos a señalar. El Banco Mundial lleva años advirtiendo que el cambio climático va a empujar a millones de personas a la pobreza, precisamente en las regiones menos desarrolladas, y podría provocar el desplazamiento de más de 140 millones de personas allá por 2050, lo que traería aparejada una inminente crisis humanitaria y también supone una amenaza para el proceso de desarrollo global, no solo en estos países. Pero además no cabe obviar los ajustes que ineludiblemente se derivan de una transformación del modelo económico. En una transición hacia una descarbonización que va más allá de unas posibles políticas medioambientales que condicionen los avances tecnológicos, las dinámicas de inversión, como he señalado anteriormente, las tendencias de compra o la propia confianza del consumidor.
Lo único con lo que contamos en nuestro favor es una creciente conciencia colectiva en torno a la importancia de este desafío. Ayer tuvimos una importante reunión entre los distintos portavoces en materia de cambio climático, de medio ambiente, de toda España, del partido político, del Partido Popular, y efectivamente señalábamos este tema como un tema clave, dado que todos los estudios hoy coinciden en que entre las tres preocupaciones de todos los españoles, independientemente de dónde vivan, independientemente incluso de la edad que tengan, está la referida del cambio climático, con una especial incidencia en los jóvenes. Es más, según una encuesta llevada a cabo por Globescan a ciudadanos de 27 países, los españoles somos los segundos ciudadanos europeos con una mayor preocupación respecto del cambio climático, solo por detrás de Italia. Cerca del 94% de los ciudadanos españoles considera un problema serio el cambio climático y un 41% cree que esto en algún momento le afectará personalmente. Creo que la conciencia medioambiental en general está bastante enraizada en los españoles por nuestra tierra de contrastes y también por, como he dicho, algunos fenómenos que hemos venido sufriendo que nos han dado buena cuenta de que no son algo lejano, sino que puede ocurrir aquí en España, pero necesitamos canales e iniciativas como esta para que los que toman decisiones, los que son capaces de cambiar y adaptar el modelo económico a estas nuevas necesidades e impulsar una transformación en esta línea, podamos hablar y podamos ponernos de acuerdo en esto que es tan importante y en lo que tanto nos jugamos. Al tiempo, las empresas también están demostrando, y hay que destacarlo, aquí en España, un papel de liderazgo muy destacable, asumiendo importantes transformaciones y, por qué no decirlo, también muchas de ellas en la vanguardia internacional contra el cambio climático. Los gobiernos, los responsables públicos no podemos quedarnos atrás, y no se trata de una carrera para fijar objetivos y correr rápido solos hacia ellos, sino que se trata de trazar el camino e ir juntos para lograrlo. Por eso hay algunos que denostan la palabra consenso, pero yo creo que el consenso en torno a las cosas buenas y a las cosas que merecen la pena siempre es bienvenido, siempre es saludable. Y debemos hacer todo lo posible para convertir en factible el cumplimiento de los compromisos internacionales. No solo para evitar ese aumento de la temperatura de la Tierra, evitar que el calentamiento global supere ciertos niveles, sino también para conseguir esa neutralidad en emisiones de gases de efecto invernadero para 2050. Y esto es una tarea no fácil, es muy difícil y muy compleja. Hay que poner de acuerdo a mucha gente y hay que intentar convencer a muchos de que la transformación va a merecer la pena. Y por eso necesitamos una férrea convicción compartida de todas las naciones, de todos los agentes, un esfuerzo colectivo y un gran compromiso político, social y económico. Porque estamos hablando de una transformación sin precedentes de la economía global, quizá ni siquiera comparables a las revoluciones industriales que han venido cambiando la forma de trabajar y han venido especializando la mano de obra, porque se trata de lograr que la economía en su conjunto reduzca sus emisiones en un 50% en los próximos 9-10 años y que deje de emitir dióxido de carbono neto en 30 años. Números y tiempos muy, muy difíciles de cuadrar. Transformar el 50% de la economía para que se reduzcan un 50% las emisiones es algo difícil y hay que conseguirlo sin mermar prosperidad y bienestar a nuestra sociedad. Gracias. Por eso mismo, solo podemos lograrlo con el esfuerzo de todos. Como todos los grandes retos de la sociedad, como todas las grandes empresas que hemos acometido, la lucha contra el cambio climático y la descarbonización de la economía no es patrimonio ni de ningún gobierno, ni de ningún partido, ni de ningún político. Estamos hablando de una transformación del modelo económico que va a regir en las próximas décadas, que no va a ser gestionada por un solo gobierno y mucho menos por un solo partido. Tenemos que pensar que la configuración del mix energético, por ejemplo, de un país, no es como hacer unos presupuestos generales del Estado. Es mucho más.
De hecho, intentar politizar los desafíos del futuro y polarizar en la búsqueda de soluciones no es, en absoluto, la manera de asegurar que todos participemos activamente en su superación. Se trata de buscar coincidencias, no de avivar diferencias. Y luchar contra el cambio climático y preservar nuestro planeta es una tarea de la que nadie puede permanecer al margen y de la que nadie puede quedar excluido a priori. Porque no podemos renunciar a aplicar todo nuestro potencial en una tarea que demanda nuestra máxima implicación. Todos los ciudadanos, todas las generaciones y todos los territorios, todas las tecnologías, todas las empresas y todos los sectores tienen que estar implicados. Todas las administraciones, organismos y responsables públicos, sea cual sea su nivel. Todos juntos debemos formar parte de este gran desafío para sentar las bases de un desarrollo tan sostenible como sólido. Porque no estamos hablando únicamente de transición energética, estamos hablando de una gran transformación económica. Solo con transformación económica real podemos implicar a todos y podemos conseguirlo. Y por eso, un gobierno que pretenda liderar un cambio tan trascendental y marcar el destino de una nación para las próximas décadas, solo puede ofrecerlo con un gran pacto nacional para la transformación económica y el clima. Un acuerdo nacional en que se encuentren el gobierno, todas las administraciones públicas, los partidos y los agentes económicos y sociales. Por eso, es necesario que los gobiernos se ocupen de impulsar este tipo de medidas, que los ciudadanos sean conscientes de que sus administraciones públicas están preocupados por sus problemas reales y por esta transformación, para que el cambio climático no impacte de una forma negativa en sus vidas. Y por eso también las empresas tienen que tener claro que su objetivo fundamental no es hacer que sus accionistas mejoren sus posiciones, sino, sobre todo, el papel de las empresas debe ser que toda su actividad esté encaminada a solucionar problemas de la sociedad. Ese es el verdadero espíritu de ese gran pacto nacional para la transformación económica y el clima que proponemos. Para lograr este gran acuerdo, para construir juntos la transición y la transformación, hay una serie de elementos clave que tenemos que conseguir. En primer lugar, la información. Solo es posible acertar en los objetivos y asumir las transformaciones desde una posición informada, teniendo la información necesaria. Recordemos algunas de las iniciativas que se han venido llevando a cabo durante los últimos años. Recuerdo con cariño mi participación en el Pacto de los Alcaldes, un pacto que nos permitía involucrar a todos los alcaldes europeos en la reducción de las emisiones de CO2 y en el aumento de la eficiencia energética. Porque, no sé si oye, porque sin monitorización y sin conocer el impacto real de nuestras medidas, no podremos saber si vamos en el camino correcto. El mercado tiene que saber cuál es nuestra huella ecológica, las consecuencias de las decisiones que tomamos como ciudadanos, consumidores, inversores. Las empresas y productos tienen que ofrecer cada vez más información sobre su huella ecológica. Tenemos que saber qué nos está costando la producción de cada uno de los elementos que forman parte de nuestro día a día, de forma que podamos tomar decisiones cada vez más informadas a nivel individual y transformar las consecuencias de nuestro comportamiento a nivel colectivo. Porque todos debemos asumir nuestra responsabilidad. Es más, actualmente son las empresas las que están liderando la transformación contra el cambio climático y son las que están anunciando sus planes concretos y tangibles para ser neutros en emisiones de carbono para 2030. Empresas como Apple y Google han anunciado objetivos de neutralidad de emisiones de carbono para dentro de una década. Nosotros, desde el Partido Popular, desde luego, queremos hacerlo. Y es nuestra propuesta, nuestro proyecto y nuestro propósito convertirnos de aquí a poco en una organización que impulsa en sus gobiernos lugares neutros en emisiones de CO2. En segundo lugar, el mercado, la información y el mercado. Debemos ser capaces de liderar esta gran transformación
usando mecanismos basados en el mercado. Y eso se traduce, por ejemplo, en una política tributaria que no penalice nunca el empleo, sino que incentive esta actividad que contribuya a la reducción de emisiones. Y en tercer lugar, el consenso. El consenso debe ser el instrumento político para canalizar esta transformación, para convertir las convicciones en acciones, los planes en proyectos y los objetivos propuestos en datos objetivos. Un gran acuerdo es clave para sumar esfuerzos de todos y avanzar de forma conjunta y no dejar a nadie atrás. De hecho, la actual ley del cambio climático que se está tramitando en las Cortes Generales, desde el Partido Popular proponemos que las empresas que no emitan o que reduzcan sus emisiones de CO2 puedan beneficiarse de deducciones fiscales, complementando o cambiando el paso de ese eslogan siempre utilizado de quien contamina paga. También deben haber incentivos para que aquellos que hacen las cosas bien vean reconocido su esfuerzo y toda la sociedad sepa que ese es el camino por el que se debe discurrir. La lucha contra el cambio climático es un enorme desafío que enfrenta a la humanidad y de cuyo éxito depende ya no únicamente el bienestar de las generaciones venideras, ya no únicamente el crecimiento del empleo, sino el futuro de nuestro planeta y de nuestra sociedad. También es una gigantesca oportunidad para pensar, diseñar e implementar nuevas formas de organizar nuestras economías, porque desde la eficiencia energética al vehículo eléctrico hay grandes oportunidades sobre las que construir nuevos modelos de negocio, de crecimiento y de prosperidad. En España, por suerte, somos una sociedad resiliente, con una gran capacidad de superación, hemos superado enormes dificultades y esta, la sanitaria y también la climática, no va a ser menos. Contamos también con empresas que tienen la capacidad y el compromiso para ser exitosas en este cometido y hemos visto cómo muchas de ellas son referencia internacional y han podido exportar su modelo de éxito no solo en obra pública, sino también en materia de eficiencia energética. Y contamos ahora con los fondos de reconstrucción europeos que inyectarán nuevos recursos, hasta hace poco impensables. Pensemos que estos fondos europeos, si conseguimos inyectarlos en aquellos lugares donde son más necesarios, van a poder servir a la transformación y si no, simplemente serán algo pasajero. Lo que necesitamos también es un marco jurídico y regulatorio previsible. Como diputado en el Congreso desde 2011, allá por 2012, impulsamos en la Comisión entonces de Energía iniciativas para impulsar la colaboración público-privada entre empresas de servicios energéticos y administraciones públicas que permitieran que el riesgo técnico y económico lo asumiera la parte privada, la parte que mejor sabe hacerlo. Porque desde las administraciones públicas también podemos mejorar la eficiencia energética sin necesidad de asumir un riesgo técnico y económico con tecnologías no maduras. Eso es de lo que depende el gobierno, eso es lo que le demandamos y a eso es a lo que nos comprometemos. Un nuevo marco jurídico y regulatorio, pero sobre todo un nuevo marco jurídico y regulatorio estable y previsible. Incentivos adecuados, precisos y una fiscalidad conveniente que no ahogue la inversión, la innovación ni el empleo, porque de las decisiones que tomemos hoy dependerán nuestras opciones para el futuro. Muchas gracias, Aldo, y muchas gracias, Juan, por haberme permitido participar en este foro y quedo a vuestra disposición. Pues muchas gracias, Teo, por tu intervención y por compartir con el foro y con todas las personas que nos están escuchando la posición y los planes del Partido Popular con relación al cambio climático, con relación a la ley de cambio climático en España. Quiero en primer lugar pedirles disculpas a todas las personas que están conectadas porque ha habido algunos fallos y dificultades en el sonido y bueno, espero que en todo caso no hayan sido muy relevantes y todos hayan podido seguir la intervención del secretario general del Partido Popular. Bueno, me han llegado varios mensajes. Teo, si me permites, te voy a tutear y te voy a llamar Teo.
Me han llegado varios mensajes, por un lado, agradeciendo y felicitándote por tu intervención y un poco por algunos de los compromisos, algunas de las iniciativas que crees que el Partido Popular debe respaldar y debe apoyar con relación a la lucha por limitar, mitigar, evitar y controlar el cambio climático en España y a nivel internacional. Creo que has dicho que es muy importante un acuerdo nacional que tiene que estar respaldado en el consenso. Al final, la transformación de la economía española para hacer frente a los objetivos que marca el Acuerdo de París es una transformación sin precedentes. La magnitud de ese cambio en la historia económica de nuestro país es difícil encontrar una magnitud de cambio como a la que nos enfrentamos y como además se plantea a nivel europeo un proyecto industrial de primerísimo nivel. Es decir, probablemente el proyecto industrial del siglo XXI va a ser en toda Europa la transición ecológica y la descarbonización de la economía. Entonces, en esta línea me plantean algunas preguntas, luego me referiré también a dos anuncios adicionales que has hecho, que me parecen muy importantes, ¿no? Pero voy a empezar con la idea del acuerdo, ¿no? Y Leire Pajín, que ha sido ministra y secretaria de Estado de Cooperación en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que además hoy no puede participar en la reunión de este foro porque está en el Consejo de Desarrollo Sostenible, me traslada una pregunta un poco en la línea también del consenso. ¿Y cómo ve el Partido Popular y cómo ves tú en particular, Teo, el posible papel de las ciudades, ¿no? Es decir, al final las ciudades tienen un reto extraordinario en términos de movilidad sostenible, también como polos de atracción, porque en la economía en la que nos movemos el papel de las ciudades como polos de atracción de talento es muy importante. ¿Cómo ves un poco el papel de las ciudades y si desde el Partido Popular también las ciudades pueden de alguna manera plantear y contribuir a ese acuerdo que necesitamos, sobre todo en un área como la movilidad, donde es imprescindible contar con la participación de las ciudades aparte de otros operadores? Pues gracias, Juan, por la pregunta y gracias también a Leire, porque sin duda las ciudades constituyen la unidad básica sobre la que podemos actuar en este gran pacto nacional para la transformación económica y el clima. De hecho, me he referido a ello al principio. Esa iniciativa a nivel europeo que constituía el pacto de los alcaldes, el Covenant of Mayors, suponía reunir en Bruselas cada cierto tiempo a un grupo de alcaldes que habían asumido un compromiso de reducir un 30% sus emisiones de CO2 y de aumentar un 30% su eficiencia energética en su municipio. Recordemos el entorno, el contexto en el que allá por 2008 se desarrollaba esta iniciativa del Covenant of Mayors o Pacto de los Alcaldes. Un entorno en el que venía una fuerte crisis económica, en el que los ayuntamientos no tenían recursos, no iban a tener, empezaban a no tener recursos disponibles para invertir, como así sucedió 3-4 años después, y por tanto necesitábamos impulsar la colaboración público-privada para que aquellas entidades que buscaban participar en una transformación a nivel local, pues pudieran invertir para aumentar la eficiencia energética, obtener un retorno y ayudar desde los municipios a que la reducción de emisiones de CO2 y el aumento de la eficiencia energética pudiera cumplir con estos objetivos, ¿no? Es de agradecer que en ese momento estuviera, como está en este momento, el Banco Europeo de Inversiones, apostando con distintos programas, como en su momento fue el programa Elena, el programa Jessica, eran programas que permitían que los fondos estructurales e incluso fondos a fondo perdido pudieran ser utilizados por las administraciones públicas para aumentar la eficiencia energética e invertir en aquellos elementos que pudieran producir ciertos retornos, ¿no? Por tanto, creo que aquella experiencia, junto con las sucesivas experiencias que hemos venido teniendo desde organismos nacionales, locales e incluso regionales, constituyen un sólido argumento
por el cual solo desde las ciudades, solo con el liderazgo de las entidades locales y además viene a reforzar ese argumento, ese mantra, ese eslogan que desde la Comisión Europea siempre se difunde, que es el de piensa global y actúa local. Creo que los municipios tienen un grandísimo papel por hacer y además yo como dirigente de un partido político que aspira a transformar España también desde los municipios, pues nosotros cuando un alcalde viene a nuestra sede es como si viniera pues, alguien que pertenece a la directiva de nuestro partido, porque es alguien que es capaz de imprimir con una decisión un cambio sobre un grupo de ciudadanos importante, ¿no? Por tanto, creo que los alcaldes tienen que ser básicos en este punto y siempre bajo esos tres ejes que hemos enunciado. En primer lugar, información. Sin información no podemos tomar decisiones. En segundo lugar, respetando el mercado. Sin que las transformaciones lleguen al mercado no se puede conseguir nada. Y en tercer lugar, que todo esto esté bajo un consenso que nos permita actuar en muchos años. Muchas gracias, Teo. José Carlos Díaz te quiere formular una pregunta, pero antes de pasar la pregunta a José Carlos, te adelanto una que me ha trasladado Isidoro Tapia. Isidoro Tapia fue alto cargo también con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y ahora trabaja para el Banco Europeo de Inversiones. Y una de las cuestiones que me plantea Isidoro Tapia es que en el plan que el Gobierno de España ha sometido a la Comisión Europea se marcan objetivos muy ambiciosos en dos áreas. Uno, el transporte, que lo hemos estado comentando, y otro, el sector de las edificaciones. Sin duda, el sector de la edificación, el sector inmobiliario en España y en muchos otros países es uno de los sectores que más tiene que contribuir de alguna forma a la transformación de la economía para mejorar su eficiencia energética y mejorar también el tipo de consumos energéticos. Y sin embargo la Comisión plantea que los objetivos o las medidas y las iniciativas que plantea el Gobierno no son muy precisas. De alguna manera el Partido Popular le ha planteado al Gobierno que se presenten más planes y más detallados o que se cree algún foro de diálogo para identificar mejor algo que es muy complicado y yo creo que desde esa perspectiva también hay que reconocer que no es un trabajo fácil, ¿no? Pero de alguna manera necesitamos más colaboración de todos para que haya más precisión en los objetivos y en las iniciativas para poder descarbonizar esos sectores. En primer lugar, sobre la electrificación de la movilidad, yo soy un gran convencido de esto y en este foro pues hay gente que me consta que ha trabajado y son grandes convencidos de esta cuestión. Además, yo he sido usuario, cuando la tecnología todavía no estaba madura, yo tuve una moto eléctrica para comprobar que efectivamente podías utilizar la movilidad eléctrica y todo el mundo te preguntaba tres cosas cuando te ve con un vehículo eléctrico, ¿no? Primero te pregunta el precio, en segundo lugar te pregunta la autonomía y en tercer lugar te pregunta dónde lo cargas. Son las tres preocupaciones que tiene todo conductor, todo usuario a la hora de que se produzca la movilidad, ¿no? Sobre el precio, depende, porque si utilizamos todos los imponderables, todos los factores que tienen lugar alrededor de la compra de un vehículo eléctrico, el precio es mucho menor el de un vehículo eléctrico que el de un vehículo de combustión, siempre y cuando nuestro país camine hacia la atracción de nuevos modelos y de nuevas fábricas en materia de vehículo eléctrico, siempre y cuando tengamos la capacidad de electrificar la movilidad hasta un porcentaje importante para que eso tenga repercusión también sobre el sistema eléctrico y sobre el resto de consumidores. En segundo lugar, la segunda preocupación, que era la autonomía, pues también hay que trabajar ahí para que todo conductor en materia en vehículo eléctrico siempre tiene un síndrome que se conoce como el síndrome de la reserva. Tienes sensación de ir siempre en la reserva, no sabes cuándo se puede parar en algún momento, ¿no?
Y esto tiene mucho que ver con el primero de los pilares de ese gran pacto nacional para la transformación económica y el clima, que es la información. La información a todos los niveles y la información en todos los niveles. Y en tercer lugar, contar con una red de recarga, ¿no? Todavía no nos hemos acostumbrado a tener puntos de recarga en todas las ciudades, todavía no nos hemos acostumbrado a asumir que puede existir una red de recarga suficiente para el vehículo eléctrico y, por tanto, si estos tres factores no van acompasados, difícilmente vamos a conseguir los niveles de penetración que esperamos. Y ahí, pues también las administraciones tienen mucho que decir, ¿no? Ahí todas las administraciones deberían de impulsar, propiciar y promover la utilización del vehículo eléctrico, no solo sobre sus ciudadanos, sino sobre sus propias instituciones, ¿no? Y por tanto, pues esto es algo fundamental a la hora de tener en cuenta. También a la hora de hablar de movilidad y de edificación tenemos que tener en cuenta que actuamos sobre sectores difusos, no actuamos sobre una industria cuyos actores están perfectamente localizados. Y a la hora de actuar sobre sectores difusos, pues España ha tenido múltiples iniciativas a la hora de actuar sobre estos sectores. Algunas de ellas han sido como la famosa E4 que teníamos anteriormente para subvencionar a través de las comunidades autónomas pues cambios de calderas, cambios de electrodomésticos e incluso otro tipo de instalaciones. Y yo creo que esos 10 millones de viviendas que esperan dinero europeo para su rehabilitación son viviendas que en este momento no están contribuyendo a luchar contra el cambio climático y a luchar contra el reto que tenemos por delante, ¿no? Por tanto, yo creo que sí que hay que hacer mucho más hincapié en la renovación a nivel ciudadano, a nivel de vivienda particular de todo este parque de viviendas, no solo en materia de cuestiones estéticas, sino sobre todo a nivel de instalaciones, ¿no? Porque cuando hablamos de la contaminación en las grandes ciudades, fundamentalmente hablamos del transporte, pero se nos olvida en muchas ocasiones que es el sector residencial, los edificios, las calefacciones, las que en muchas ocasiones son las responsables de este aumento de las emisiones de CO2, ¿no? Por tanto, urge actuar sobre esos sectores difusos y estos tres pilares del Gran Pacto Nacional para la Transformación Económica y el Clima que proponemos son tres pilares que actúan directamente sobre estos sectores. Bueno, Teo, primero, darte las gracias por venir y no nos inaugures el foro ya se había inaugurado, pero eres el primer invitado que viene desde fuera. Esto surgió en una conversación entre Juan y yo en la cumbre del clima, que fue en Madrid, parece que fue en el Pleistoceno, pero fue en diciembre. Y Juan, con buen criterio y anticipando un poco el escenario, dijo: bueno, yo he vivido muchas cumbres del clima y se quedan en nada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que parece que ha pasado? Que ya parece que no hubo una cumbre del clima en Madrid y nadie habla de ello. Hagamos algo para que quede, ¿no? Y esto es lo que tienes aquí hoy, ¿no? Agradecemos muchísimo a la Fundación Independiente todo el apoyo que nos está dando y a los CESE personalmente, a todas las personas que están aquí, los que nos están viendo y no están, que se han incorporado. Nacimos con una vocación de ayudar y colaborar en todo lo posible en el consenso. Felicitarte por tu discurso, yo creo que hay un montón de puntos de consenso, luego nosotros colaboraremos, luego sabemos que es difícil, pero yo creo que hay muchos puntos, ¿no? Y yo, de todo lo que has tocado hoy, ¿no? y todo lo que estáis hablando me parece interesante, un tema que es muy querido para ti, ¿no? Que hiciste tu tesis doctoral sobre ello. Estamos en un proyecto europeo donde los fondos van a ser finalistas y llevan dos objetivos que yo creo que se mezclan mucho y me gustaría saber tu opinión y cómo lo veis desde el Partido Popular, que es la sostenibilidad y la digitalización, ¿no? Y especialmente dentro de la digitalización en el sentido más amplio, lo has dicho, cómo procesar la información, ¿no? Cómo tener ese Big Data ordenado y cómo aprovechar toda la inteligencia artificial y todo el potencial que la inteligencia artificial puede dar y cómo montar sobre eso, que yo creo que es el objetivo de Bruselas y de los fondos europeos, una política tecnológica y una política industrial, que eso desarrolle ecosistema aquí, que desarrolle empleos aquí, que ayude a potenciar nuestras universidades y la investigación sea aquí y se vaya hacia afuera. Siempre hemos hablado de esto y nunca ha habido fondos para destinarlo y ahora los fondos están, ¿no? Entonces, ¿cómo veis eso desde el Partido Popular?
por supuesto en el Congreso, pero bueno, gobernáis en muchas comunidades autónomas y ayuntamientos y diputaciones y va a haber muchos fondos en esa parte también. Perdona un momento, Teo, porque Miguel Sebastián también te quería formular una pregunta y si te parece, como quedan 5 minutos para llegar al tiempo del webinar, acumulamos las dos preguntas y así pues te resulta más fácil. ¿Sí se oye? Me sumo al agradecimiento por tu presencia y porque has dicho que vas a permanecer en el foro. No solamente no vas a ser visitante, sino ya miembro, ¿no? Lo cual es un placer tenerte. Yo sí que te oí hace años cuando muy pocos hablaban de la movilidad eléctrica, defender la movilidad eléctrica. Siempre me ha parecido, desde luego, que era un respiro porque muy pocos políticos tenían esa opción clara por la movilidad eléctrica. Tú has hablado de la movilidad eléctrica por el lado un poco de la demanda del consumidor, qué es lo que quiere el consumidor, precio, recarga y bueno, por supuesto, autonomía. Pero me gustaría preguntarte un poco por el lado de la oferta. A mí me preocupa que España, que es una potencia en el automóvil, como bien sabes, se quede atrás en la transformación industrial hacia el modelo eléctrico. Entonces, sé que está habiendo algunas iniciativas por parte de SEAT, por ejemplo, para hacer una especie de propuesta de multiempresa para hacer un plan, digamos, de electrificación, por decirlo así, de la oferta, ¿no? ¿Cómo te sientes tú ante este reto, ¿no? Bueno, pues hacía tiempo que no veía a José Carlos y la verdad que me agrada mucho, sobre todo, hablar de estos temas. Sostenibilidad y digitalización. Yo hace tiempo participé en un proyecto para monitorizar las acciones, para monitorizar la reducción del consumo de energía primaria que se producía en un municipio como consecuencia de las acciones que se realizaban, ¿no? En muchas ocasiones se hacen campañas informativas sobre los grados a los que tienen que estar el aire acondicionado o las horas a las que encender la calefacción o las horas a las que salir en coche para evitar los atascos, y todo eso conseguíamos monitorizarlo incluso hasta el consumo de las propias gasolineras, ¿no? Eso requería implicación por parte de las autoridades para que esos datos pues cumplieran todos los requisitos a la hora de cederlos, pero nos permitía saber si cuando alguien repartía un folleto en la Plaza Mayor a un señor, la Plaza Mayor del municipio, y este lo leía, si efectivamente se producía un efecto en la reducción del consumo de energía en ese municipio. Eso hace 10 años era difícil conseguirlo, pero hoy, con la disponibilidad de datos y con la capacidad que tenemos de analizarlos, pues es mucho más sencillo, ¿no? Al final, hace unos años se empezaron a desarrollar proyectos de Smart Cities y la parte medioambiental era la parte donde tenía una aplicación mucho más directa, ¿no? Recogida de residuos, monitorización energética o aumento de la eficiencia energética como consecuencia del no uso, ¿no? Es decir, se trata de que la digitalización y la sostenibilidad trabajen juntos en dos ámbitos. Uno, en la toma de decisiones, porque cada uno tiene que hacer lo que mejor sabe hacer y nosotros, el ser humano, no es bueno recogiendo variables del entorno. Somos un cuello de botella en ese punto. Utilicemos la tecnología para recoger variables del entorno, sensoricemos. En segundo lugar, consigamos que la tecnología se utilice para, además de recoger esa tecnología, extraer conclusiones. Y una vez que traigamos las conclusiones, que sea el ser humano, la parte humana, la que tome las medidas correctivas para conseguir esto, ¿no? Por tanto, yo creo que la digitalización en la parte de las Smart Cities nos ha enseñado el camino a seguir para conseguir que este consenso para aumentar la eficiencia energética y reducir el CO2 es evidente que es un instrumento incluso con capacidad de extrapolación a otro tipo de proyectos, ¿no? Y de hecho, en este punto se están integrando muchos centros de inteligencia artificial. Se ha inaugurado esta semana el Centro de Inteligencia Artificial de la Diputación de Alicante. Muchas administraciones ya se han dado cuenta
que extraer conclusiones de la ingente cantidad de datos que recogen es rentable. No solo en materia medioambiental, sino también en materia impositiva, sino también en materia de tráfico. Es decir, analizar las consecuencias de los datos que estamos recogiendo es precisamente el camino que nos marca la posibilidad de hacer de forma excelente lo que hoy solamente podemos hacer bien, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo fundamental? El objetivo fundamental es unir o sobreponer la curva de uso con la curva de consumo. Cuando nadie quede en esta sala, las luces deben quedar apagadas. Hay un gap entre los edificios funcionando a pleno rendimiento y que estén vacíos, ¿no? El reto es sobreponer la curva de uso con la curva de consumo. Y eso hoy solamente podemos hacerlo con tecnología. Y tenemos la tecnología para conseguirlo porque al final pues, la demoscopia y la sociología ha demostrado que los seres humanos tampoco somos tan diferentes, ¿no? En nuestros usos y comportamientos, ¿no? Por tanto, ese es el gran reto, yo creo. Y con respecto a lo que comentaba Miguel Sebastián, pues efectivamente España no puede quedarse atrás. Hay muchas marcas que están ya anunciando, incluso al propio gobierno nos consta que están ofreciendo incluso transformar o traer algunos de los modelos que están fabricando en otros países eléctricos, y yo creo que estamos en una competencia brutal a nivel global para traer nuevos modelos y para traer el futuro, ¿no? Quizá hemos llegado tarde seguro hemos llegado tarde a la primera, segunda y tercera revolución industrial. No podemos volver a llegar tarde a la cuarta revolución industrial, ¿no? Y la cuarta revolución industrial no necesita recursos naturales, no necesita grandes minas de material para el sector primario, sino que necesita grandes consensos. Ese es el gran recurso que va a utilizar la cuarta revolución industrial para salir adelante. ¿Cómo es posible que hoy no tengamos ni siquiera una ciudad donde poder hacer pruebas reales con vehículos autónomos? No es posible que la única barrera o de las únicas barreras, de las pocas barreras que tenga el vehículo autónomo para desarrollarse sea que no existe un campo de prueba real sobre el que desarrollar proyectos piloto, ¿no? Por tanto, yo creo que hoy lo que más cotiza para una empresa automovilística que quiere desarrollar nuevos modelos es el consenso. El consenso cotiza, el acuerdo cotiza, y los países que sean capaces de aglutinar en torno a una única opción un gran acuerdo en esta materia, creo que va a ser un factor clave para poder atraer inversores. Pues muchísimas gracias, Teo, por tu tiempo, por tu intervención y por responder a las preguntas que se te han planteado por parte de las personas que participan en el foro. Quiero pedirte un pequeño favor también, aparte de que vengas como invitado a las reuniones de Consenso por el Clima, incluso si algún día, pues, cuando participe algún miembro del gobierno con rango de vicepresidencia, pues puedes hacer también la presentación o participar más activamente en el coloquio. Pero me gustaría pedirte un pequeño favor, y es que como tenemos muchísimas preguntas que nos han llegado de las personas que han estado siguiendo tu intervención, que con tu equipo pues intentemos contestarlas a lo largo de los próximos días. Tengo que pediros disculpas a todos porque el tiempo se nos ha echado encima y no podemos dedicarle más tiempo a preguntas y respuestas. Me quedo con 3 titulares que me parece que son muy importantes. La necesidad de un acuerdo nacional. Claramente creo que además has marcado una diferencia entre lo que puede ser la política presupuestaria y lo que puede ser también los compromisos que España asume con Europa y el apoyo europeo, y obviamente esa agenda de transformación, ese gran proyecto industrial del siglo XXI que es la transición ecológica y la descarbonización de la economía, requiere el consenso de todos. Me parece que el Partido Popular asuma esa posición, pues creo que es bueno para España y creo que es bueno para la economía española el que podamos construir acuerdos en temas que son estructurales y que van a tener incidencia en el tiempo, y por lo tanto, si desde Consenso por el Clima podemos apoyar y ayudar, pues lo haremos encantados. Creo que también es muy importante lo que has dicho de la información. Sin duda,
esta transformación y la lucha contra el cambio climático es algo de todos. Si hay más información sobre la economía española, sobre cómo funciona la economía española, sobre qué productos son más contaminantes, menos contaminantes, qué actividades son más respetuosas con el clima, qué actividades son menos respetuosas. Al final los consumidores podremos tomar decisiones, podremos asumir una responsabilidad también más directa en la transformación de nuestro modelo económico, y me parece que creo que también es un área seguro en la que podemos encontrar un consenso amplio, y seguro que el conjunto de la sociedad española está de acuerdo con esto. Y bueno, y creo que la tercera gran idea en la que has insistido bastante, la información obviamente también es importante para que el mercado funcione y el mercado nos ayude a enfrentarnos a este desafío, pero bueno, algo que creo que es parte de la política de la Casa del PP, ¿no? Que es menos impuestos o incentivos o apoyos o reducciones fiscales para aquellas actividades, aquellas empresas, aquellos empresarios que contribuyan a reducir las emisiones de CO2 o que contribuyan a proteger el patrimonio natural, que se está convirtiendo en uno de los grandes activos de la economía global. Nada más, Teo, mil gracias, 1.000.000 de gracias por haberte unido hoy a nosotros, y bueno, muchísimas gracias a la Fundación Independiente y a su presidente por el apoyo a esta iniciativa que realmente, bueno, pues está impulsada y apoyada por la Fundación Independiente. Muchísimas gracias y muy buenas tardes, y hasta el próximo día.